Millonario agoniza en el crucero de lujo, hasta que la trabajadora de limpieza suelta la escoba y deja a todos sin palabras. En las aguas turquesa de la costa del Pacífico mexicano, un crucero de lujo esconde destinos entrelazados. Ricardo Mendoza, magnate mexicano de 60 años, colapsa durante cena de gala, rodeado de champán e indiferencia. Mientras la élite observa horrorizada, María de la Luz, 35 años, trabajadora oaxaqueña, suelta su escoba. Nadie imagina que aquella mujer invisible a los ojos de los ricos guarda secretos que pueden salvar al millonario o dejarlo partir. ¿Qué sabe ella? ¿Por qué sus manos tiemblan al verlo agonizar? La respuesta lo cambiará todo. Si amas las historias de emoción, justicia y redención, este es tu lugar. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Nuevas historias que tocan tu corazón cada semana. Capítulo 1. El colapso en la cubierta de cristal. La brisa del Pacífico cargaba el aroma de sal y perfumes caros, mientras el crucero Estrella del Pacífico se deslizaba majestuosamente por las aguas turquesa de la costa mexicana. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos anaranjados, reflejándose en las copas de cristal que brillaban sobre las mesas de la cubierta principal. Era la tercera noche del viaje de lujo que había partido de Acapulco, destinado a recorrer las playas paradisíacas del litoral hasta Puerto Vallarta. María de la Luz García empujaba su carrito de limpieza por el pasillo lateral de la cubierta de cristal, manteniendo los ojos bajos como siempre había hecho durante sus 8 años trabajando en cruceros de lujo. Su uniforme negro y blanco estaba impecable, el delantal almidonado sin un solo pliegue fuera de lugar. A los 35 años, ella había aprendido a ser invisible, una sombra silenciosa que limpiaba, organizaba y desaparecía antes de que los pasajeros ricos pudieran realmente verla. La cena de gala estaba en pleno desarrollo. Empresarios, herederas, políticos y celebridades ocupaban las mesas decoradas con orquídeas blancas y velas aromáticas. El sonido del cuarteto de jazz se mezclaba con las risas artificiales y conversaciones sobre negocios millonarios, inversiones inmobiliarias y viajes internacionales. María de la Luz conocía bien aquel mundo, no por pertenecer a él, sino por limpiarlo todas las noches. En la mesa principal, Ricardo Delgado Mendoza levantaba su copa de vino francés, sonriendo a los ejecutivos que pendían de cada palabra suya. Alto, cabellos canosos perfectamente peinados, traje italiano que costaba más de lo que María de la Luz ganaba en un año entero. Su postura irradiaba poder y autoridad, el magnate del turismo y hotelería que había transformado México en destino internacional, construyendo resorts de lujo donde antes existían apenas pueblos de pescadores. A la prosperidad y a los nuevos tiempos, Ricardo brindaba, su voz grave resonando por la cubierta. Mis amigos, el futuro del turismo mexicano será escrito por quien tenga visión y valor. Los aplausos resonaron. Doña Marlene, empresaria de la Ciudad de México de 65 años, conocida por su fortuna en franquicias de restaurantes, observaba a Ricardo con admiración mal disimulada. El capitán Sergio Andrade sonreía educadamente desde su mesa, acostumbrado a la arrogancia de los pasajeros VIP. María de la Luz recogía discretamente las copas vacías de una mesa lateral cuando sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sus ojos, casi por instinto, se volvieron hacia Ricardo Delgado Mendoza. Había algo en aquel rostro que la incomodaba, una familiaridad perturbadora que no conseguía nombrar. ¿Más champán, señor Mendoza?, ofreció el mesero acercándose con la botella. Ricardo asintió positivamente, pero su sonrisa pareció vacilar por un segundo. Llevó la mano al pecho discretamente, como quien ajusta la corbata. María de la Luz, entrenada para notar detalles que los demás ignoraban, percibió el gesto. Vio el sudor que comenzaba a formarse en su frente a pesar de la brisa fresca del mar.
Como decía, Ricardo continuó, la voz ligeramente ronca, el secreto de los negocios es saber cuándo invertir y cuándo... Se interrumpió abruptamente. La copa se deslizó de sus dedos, rompiéndose contra el piso de madera noble. El vino tinto se esparció como sangre sobre la cubierta pulida. Ricardo llevó ambas manos al pecho, su rostro contorsionándose en agonía. Los ojos, antes arrogantes, ahora reflejaban puro terror. «¡Señor Mendoza!», gritó uno de los ejecutivos, levantándose bruscamente. El mundo pareció desacelerarse. Ricardo tambaleó, agarrándose a la mesa. Las orquídeas blancas cayeron, las velas se apagaron. Su cuerpo, tan imponente segundos atrás, comenzó a ceder. Las piernas fallaron. Cayó de rodillas en la cubierta, una mano aún agarrada al pecho, la otra buscando apoyo en el aire. «¡Doctor! ¡Llamen al doctor Antonio!», alguien gritó. El pánico se extendió como fuego. Pasajeros se levantaron, sillas cayeron, gritos resonaron. Algunos corrieron cerca, otros se alejaron horrorizados. Doña Marlene cubrió la boca con las manos, los ojos muy abiertos. El capitán Andrade ya estaba en el radio, solicitando asistencia médica urgente. María de la Luz soltó el carrito de limpieza. Sus manos temblaban, no por el shock de la escena, sino por algo mucho más profundo y visceral. Mientras todos alrededor entraban en desesperación, ella permaneció paralizada, observando a aquel hombre poderoso desmoronarse en el suelo como un castillo de naipes. Ricardo Delgado Mendoza ahora estaba completamente caído en la cubierta, su cuerpo sacudiéndose levemente, los ojos semicerrados, la respiración irregular y superficial. La arrogancia, el poder, el dinero, nada de eso importaba ante la fragilidad humana. «Apártense, den espacio». Doctor Antonio Herrera surgía corriendo, su maletín médico en la mano. A los 45 años, el médico del barco ya había visto muchas emergencias, pero la tensión en su rostro revelaba la gravedad de la situación. Se arrodilló al lado de Ricardo, verificando rápidamente los signos vitales. «Infarto agudo de miocardio», murmuró a la enfermera que llegaba corriendo detrás de él. «Necesitamos estabilizarlo inmediatamente». María de la Luz dio un paso adelante, involuntariamente, sus ojos fijos en aquel rostro que agonizaba. Y entonces, como un rayo atravesando la oscuridad de décadas, el recuerdo vino. Ella tenía 7 años, una casa simple en el interior de Oaxaca, paredes de adobe, piso de tierra. Su madre, Guadalupe, lloraba en la cocina, sosteniendo una fotografía. «Tu padre era un hombre importante, María, pero demasiado importante para gente simple como nosotros». La fotografía, aquel rostro, más joven, sin los cabellos canosos, pero los mismos ojos, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de la nariz. «No puede ser», María de la Luz susurró, su voz perdida en el tumulto alrededor. «¿Alguien conoce a la familia de él?», preguntó el doctor Antonio, aplicando los primeros auxilios. «Necesitamos contactarlos inmediatamente». «Tiene una hija», dijo doña Marlene, la voz temblorosa. «Juliana, vive en la Ciudad de México, pero no sé el contacto». «Está en la ficha de embarque», respondió el capitán Andrade, ya solicitando la información al equipo. María de la Luz observaba todo como si estuviera fuera del propio cuerpo. Aquel hombre en el suelo, luchando entre la vida y la muerte, podría ser... No, era imposible. Su madre había guardado aquel secreto por tanto tiempo. Nunca había revelado el nombre completo, apenas Ricardo, el hombre que construía hoteles. «Vamos a llevarlo a la enfermería», ordenó el doctor Antonio. «Necesitamos una camilla aquí». 2 tripulantes corrieron a buscar la camilla. Los pasajeros observaban en silencio mórbido la cena de gala transformada en escenario de tragedia. El jazz había parado. Solo el sonido de las olas contra el casco del barco y la respiración trabajosa de Ricardo llenaban el aire.
Cuando llegó la camilla y comenzaron a mover el cuerpo de Ricardo, sus ojos se abrieron levemente. Semiconsciente, la visión borrosa barrió el ambiente. Y por una fracción de segundo, su mirada encontró la de María de la Luz. Ella vio algo en aquellos ojos moribundos. Reconocimiento. Imposible. Él nunca la había visto antes. Oh, sí. Vamos, señor Mendoza, quédese con nosotros, animaba el doctor Antonio mientras el equipo médico lo levantaba. María de la Luz retrocedió, presionando la espalda contra la pared. Su corazón latía desacompasado. Las manos temblaban incontrolablemente. Alrededor, los pasajeros comenzaban a dispersarse, cuchicheando sobre el incidente. Algunos sacaban celulares para llamar a conocidos, esparciendo la noticia. Otros simplemente retornaban a sus cabinas, la cena definitivamente arruinada. «Qué situación terrible», comentó una pasajera a otra. «Y parecía tan saludable». «El dinero no compra salud», respondió la amiga, moviendo la cabeza. María de la Luz permaneció inmóvil incluso después de que se llevaran a Ricardo. Observó la cubierta ahora vacía, las mesas abandonadas, el vino tinto aún manchando el piso de madera, su escoba y carrito olvidados, donde los había dejado caer. «María», llamó Sandra, su colega de trabajo, tocando su hombro. «¿Estás bien? Te pusiste pálida». Yo solo...» María de la Luz no conseguía formar palabras. «Fue espantoso, es verdad, pero el doctor Antonio va a cuidar de él. Ven, vamos a limpiar este desastre antes de que alguien se queje». Pero María de la Luz no conseguía moverse, porque en aquel momento, mirando el lugar donde Ricardo Delgado Mendoza había colapsado, supo con absoluta certeza: el hombre que agonizaba en la enfermería del barco, el magnate poderoso que había construido un imperio a costa de pueblos enteros, era el mismo hombre que había abandonado a su madre embarazada hace 35 años. El padre que nunca había conocido estaba muriendo a pocos metros de distancia, y ella no sabía si quería salvarlo o verlo partir. Capítulo 2. Secretos guardados en cajones cerrados. La noche cayó pesada sobre el Estrella del Pacífico. Las luces del crucero brillaban contra la oscuridad del océano, pero el clima festivo del viaje había sido sustituido por una tensión palpable. En los pasillos, los pasajeros cuchicheaban sobre el colapso de Ricardo Delgado Mendoza, especulando sobre su condición, su imperio, sus deudas y herencias. María de la Luz no había conseguido dormir. Acostada en su pequeña cabina compartida con otras 3 empleadas, miraba fijamente el techo metálico mientras las colegas roncaban alrededor. La fotografía que su madre había guardado durante años quemaba en su memoria como brasa viva. Guadalupe García había fallecido hace 3 años de cáncer, llevándose consigo tantos secretos. Pero antes de partir, en una tarde lluviosa en el Hospital Público de Oaxaca, sostuvo la mano de María de la Luz y susurró: «Tu padre se llamaba Ricardo Mendoza. Prometió volver, pero hombres ricos no vuelven para mujeres pobres, mi hija». Ahora, a las 4 de la mañana, María de la Luz recibía un mensaje en el celular de trabajo. Era don Benito, supervisor del equipo de limpieza. «María, necesito que hagas la limpieza de la suite presidencial 801. El huésped está en la enfermería. Trabajo urgente y discreto. Nadie puede saber de sus pertenencias». La suite 801. La cabina de Ricardo Delgado Mendoza. María de la Luz se sentó en la cama, el corazón disparado. Era como si el destino la empujara hacia un enfrentamiento que había estado evitando toda la vida. Se vistió el uniforme con manos temblorosas, recogió los cabellos rizados en un moño apretado y tomó su carrito de limpieza. El pasillo del área VIP era silencioso como un mausoleo. Alfombras persas amortiguaban sus pasos. Lámparas de cristal colgaban del techo. Las puertas de caoba relucían bajo la luz suave. María de la Luz se detuvo frente a la suite 801, respiró hondo e insertó la tarjeta llave magnética. La puerta se abrió con un clic suave.
La suite era más grande que la casa donde María de la Luz había crecido. Piso de mármol italiano, muebles de diseño, obras de arte en las paredes, enormes ventanas panorámicas revelaban el mar oscuro salpicado de estrellas. En el centro, una mesa de caoba cubierta de documentos y una laptop abierta. La cama king size con sábanas de seda egipcia estaba deshecha. Ricardo había sido llevado tan abruptamente que ni siquiera había cerrado la ventana del baño. María de la Luz comenzó por lo obvio: recoger las toallas usadas, cambiar las sábanas, limpiar el baño de mármol donde productos de higiene carísimos estaban esparcidos. Pero sus ojos volvían constantemente a la mesa de trabajo, a los cajones de la cómoda, a la maleta de cuero italiano entreabierta. «No es asunto mío», murmuró para sí misma, frotando el espejo del baño con más fuerza de la necesaria. Pero la curiosidad, o sería el destino, era más fuerte. Después de 15 minutos luchando contra sí misma, María de la Luz se acercó a la cómoda. Sus manos dudaron sobre el primer cajón. «No debería», susurró. Pero entonces pensó en la madre, en las noches en que Guadalupe lloraba escondida, en los años de pobreza y lucha, en la falta que un padre hizo en su vida. Abrió el cajón. Ropa interior perfectamente doblada, calcetines de seda, mancuernillas de oro, nada interesante. El segundo cajón reveló documentos comerciales, contratos, informes financieros. María de la Luz hojeó rápidamente, valores absurdos, millones en transacciones inmobiliarias, acuerdos con políticos. El imperio que Ricardo había construido estaba allí, documentado en papel membretado. El tercer cajón estaba cerrado con llave. María de la Luz sintió un frío en la columna. Cajones con llave guardaban secretos. Miró alrededor, verificando si estaba realmente sola. El barco se balanceaba suavemente, el motor zumbando bajito. Nadie vendría a aquella hora. Entre los utensilios de limpieza, siempre cargaba herramientas improvisadas. Horquillas de cabello que también servían para destrabar puertas atascadas de baños. Con dedos hábiles, resultado de años de práctica, María de la Luz trabajó en la cerradura simple. 3 minutos después, oyó el clic. El cajón se deslizó, revelando su contenido. Fotografías, decenas de ellas, algunas amarillentas por el tiempo, otras más recientes. María de la Luz tomó la primera pila con manos temblorosas. Su corazón casi se detuvo al ver la imagen en la parte superior. Una joven morena de trenzas largas, sonrisa radiante, vestido simple de algodón, estaba sentada bajo un árbol de mango. El interior de Oaxaca inconfundible al fondo. Casas coloridas, iglesias coloniales, el verde intenso de la selva. En el reverso, una caligrafía masculina. Guadalupe, Oaxaca, enero de 1989. «Mamá», María de la Luz susurró, los ojos llenándose de lágrimas. Había más fotografías de Guadalupe. Ella en el mercado, ella en la fiesta del Día de Muertos, ella embarazada apoyando las manos en el vientre saliente, la sonrisa aún presente, pero los ojos ya tristes. Guadalupe esperando nuestra hija, mayo de 1989. Nuestra hija. María de la Luz se dejó caer en la silla tapizada, las fotografías esparcidas en su regazo. Las lágrimas corrían libres ahora. Él sabía. Ricardo Delgado Mendoza siempre supo que tenía una hija. Había guardado aquellas fotografías durante 35 años, cerradas en un cajón, escondidas del mundo. Continuó explorando. Había cartas, decenas de ellas, sobres amarillentos dirigidos a Ricardo Mendoza, Hotel Colonial, Ciudad de México. Eran de su madre. María de la Luz reconoció la caligrafía cuidadosa que Guadalupe usaba, resultado de los pocos años de escuela que había conseguido completar. «Querido Ricardo, nuestra niña nació. Es linda como el sol naciendo en el mar. Le puse el nombre de María de la Luz, como sugeriste. ¿Cuándo vuelves?» «Ricardo, ya pasaron 6 meses. María está creciendo fuerte. Tiene tus ojos, ¿sabías?
Necesito ayuda con los gastos. ¿Cuándo vuelves? Ricardo, por favor, responde mis cartas. María pregunta por el padre. ¿Qué le digo? Ricardo, esta es mi última carta. Entendí que no vas a volver, que hombres como tú no se mezclan con mujeres como yo, pero que sepas que tu hija va a crecer con dignidad, aunque sin tu apellido, aunque sin tu dinero. Un día te arrepentirás. María de la Luz sollozaba ahora, las cartas temblando en sus manos. Él había recibido todas, había leído todas, y nunca había respondido, nunca había vuelto. Dejó que Guadalupe criara una hija sola en la pobreza mientras él construía su imperio de lujo. Pero, ¿por qué había guardado todo? ¿Por qué cerrar con llave en un cajón en lugar de destruir? Había más en el fondo del cajón. Un sobre manila más grande, reciente. María de la Luz lo abrió, sacando los documentos de dentro. Eran investigaciones privadas. Su nombre aparecía en los informes. María de la Luz García, 35 años, natural de Oaxaca. Soltera, sin hijos. Trabaja en cruceros desde 2017. Titulada en enfermería por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2015. Pero no ejerce la profesión debido a complicaciones con registro profesional. Reside en Oaxaca, Colonia Reforma, apartamento alquilado. Madre fallecida en 2022. Guadalupe García, cáncer de pulmón. Él la había investigado. Sabía dónde vivía, dónde trabajaba, qué había estudiado. Ricardo conocía cada detalle de la vida de la hija que nunca había conocido personalmente. María de la Luz sintió la rabia hervir. Aquel hombre sabía todo, acompañaba de lejos, pero nunca había dado la cara. Nunca había asumido la paternidad, nunca había ofrecido ayuda cuando ella necesitó vender todo para pagar el tratamiento de cáncer de la madre. Se había quedado escondido detrás de su dinero y poder mientras ella y Guadalupe sobrevivían con lo mínimo. «Cobarde», siseó, arrugando el informe. «Cobarde hijo de...» Una foto cayó del sobre. María de la Luz la recogió del suelo. Era reciente, tomada en el propio crucero, probablemente por un investigador privado. Ella estaba en la cubierta de servicio, empujando su carrito de limpieza, el sol del mediodía iluminando su rostro. En el reverso, «Mi hija 2025». El celular de trabajo vibró, haciéndola saltar. Mensaje de Sandra. «María, el médico está pidiendo ropa limpia para el señor Mendoza. Se estabilizó pero está en coma inducido. ¿Puedes llevar?» María de la Luz miró las fotografías esparcidas alrededor, las cartas de su madre, los documentos de investigación. El hombre que la había abandonado ahora luchaba por su vida en la enfermería. Y ella, la hija que él nunca había reconocido, tenía en sus manos los secretos que él había guardado por décadas. Podía dejar todo como estaba, fingir que nunca había visto nada, continuar siendo apenas la trabajadora de limpieza invisible, o podía usar aquella información. ¿Para qué? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Reconocimiento? No sabía. Pero una cosa era cierta, todo había cambiado. El hombre rico agonizando en la enfermería ya no era apenas un pasajero, era Ricardo Mendoza, el padre que ella odiaba, y de alguna forma retorcida, aún quería conocer. Con cuidado, María de la Luz guardó algunas fotografías en el bolsillo del uniforme. Evidencias, en caso de que necesitara. Puso el resto de vuelta en el cajón. Lo cerró nuevamente con llave. Terminó la limpieza de la suite rápidamente, profesionalmente, como si nada hubiera pasado. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del pasillo de entrada. Miró su propio reflejo. Los ojos café, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula, características que siempre pensó haber heredado solo de la madre, pero ahora veía a Ricardo Mendoza también allí, mezclado en su propio rostro. «¿Quién soy yo?», susurró al espejo. El crucero navegaba hacia Puerto Vallarta. En pocas horas atracarían y más pasajeros embarcarían. La hija de Ricardo, Juliana, estaba siendo contactada. Todo iba a complicarse más.
María de la Luz salió de la suite 801, cerrando la puerta detrás de sí. Caminó por el pasillo vacío, pero no hacia su cabina. Sus pies la llevaron casi automáticamente hasta la enfermería. La puerta estaba entreabierta. Por la rendija podía ver a Ricardo acostado en la camilla, conectado a monitores que bipaban rítmicamente, el rostro pálido, los cabellos despeinados. El doctor Antonio dormitaba en una silla al lado, agotado por la larga noche. María de la Luz observó a aquel hombre que era su padre, poderoso y vulnerable, rico y solitario, vivo, pero por un hilo. Y una pregunta ardió en su mente sin respuesta. Cuando despertara, si despertaba, ¿se revelaría ella? ¿O dejaría que muriera sin nunca saber que su hija había estado allí todo el tiempo, escondida bajo un uniforme de trabajadora de limpieza? Capítulo 3. El peso de las verdades no dichas. El amanecer pintó el cielo de México con tonos de rosa y naranja, mientras el Estrella del Pacífico navegaba hacia Puerto Vallarta. María de la Luz no había dormido. Permaneció en la cubierta de servicio, observando el mar, las fotografías de la madre quemando en el bolsillo del uniforme como brasas olvidadas. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: rabia, tristeza, curiosidad, hasta una pizca de compasión que detestaba sentir. ¡María! Sandra se acercó corriendo, el rostro ansioso. ¿Oíste? El señor Mendoza despertó del coma hace una hora. El doctor Antonio logró estabilizarlo completamente. Fue un milagro. María de la Luz sintió el estómago revolverse. ¿Él está consciente? Sí, pero débil aún. El doctor Antonio dijo que tuvo suerte. El ataque no causó daños graves al corazón, pero necesita reposo absoluto. Sandra bajó la voz, mirando alrededor. Y hay más. La hija de él está llegando, Juliana Mendoza. El capitán mandó preparar la suite al lado de la de él para que se quede. Adivina quién va a hacer la limpieza y organización. El corazón de María de la Luz se disparó. ¿Nosotras? Tú. Don Benito pidió específicamente. Dijo que eres la más esmerada del equipo. Sandra guiñó el ojo. Es una oportunidad de ganar una buena propina de esa gente rica, ¿viste? Propina. Como si el dinero pudiera pagar 35 años de abandono. A las 9 de la mañana, el crucero atracó en Puerto Vallarta. La ciudad turística brillaba bajo el sol fuerte del Pacífico, sus playas doradas y edificios coloniales contrastando con el azul intenso del mar. Turistas se agitaban en el puerto, vendedores ambulantes ofrecían artesanías mexicanas. El olor de tacos y ceviche flotaba en el aire. María de la Luz observaba desde la cubierta superior cuando vio a la mujer subir la plancha de embarque. Juliana Mendoza era imposible de ignorar. Alta, delgada, cabellos castaños recogidos en una cola de caballo impecable, lentes oscuros de marca, ropa de lino blanco que gritaba sofisticación capitalina. 2 maletas de marca y un bolso caro completaban el look. Caminaba con la misma postura erguida y confiada del padre, pero su rostro estaba marcado por la preocupación. Hija de él, María de la Luz murmuró, mi media hermana. La palabra sonó extraña en su propia voz. Media hermana. 2 mujeres, mismo padre, mundos completamente diferentes. Una había crecido en mansiones, estudiado en las mejores escuelas, viajado por el mundo. La otra había luchado por cada plato de comida, trabajado desde los 14 años, visto a la madre consumirse en un hospital público. «María, ve ya a preparar la suite 802», gritó don Benito desde el pasillo. «La señorita va a querer descansar después del viaje desde la Ciudad de México». María de la Luz asintió, tomando su carrito. La suite 802 quedaba exactamente al lado de la de Ricardo. Mientras trabajaba, cambiando sábanas, organizando toallas, dejando flores frescas en el jarrón, podía oír voces viniendo de la suite vecina. Juliana había ido directo a ver al padre. «Papá, por el amor de Dios, ¿qué estabas pensando?». La voz de Juliana atravesaba la pared delgada. «¿Embarcándote en un crucero solo, a tu edad, con tu presión alta?». La respuesta de Ricardo era más baja.
pero María de la Luz presionó el oído contra la pared, el corazón acelerado. «Juliana, no empieces. Estoy bien». «¿Bien? Tuviste un infarto. El doctor Antonio dijo que casi mueres». La voz de Juliana se quebraba. «No puedo perderte también. Ya perdimos a mamá. Eres todo lo que me queda». Un silencio pesado. María de la Luz imaginó a Ricardo en la cama, débil, confrontando a la hija que había reconocido y criado. ¿Cuántas veces había estado presente para Juliana? ¿Cuántos cumpleaños, graduaciones, momentos importantes? Todas las cosas que María de la Luz nunca había tenido. «Sé que no fui el mejor padre», Ricardo dijo finalmente, la voz ronca. «Siempre demasiado ocupado con los negocios, con el imperio. Tu madre se quejaba de eso, pero las amaba a ustedes, Juliana. A mi manera, las amaba». «Lo sé, papá, lo sé». María de la Luz se alejó de la pared, la rabia hirviendo nuevamente. Él admitía no haber sido buen padre para Juliana, pero al menos había estado presente. Para María de la Luz, él había sido simplemente inexistente, un fantasma, una fotografía guardada, un nombre susurrado con dolor por la madre en las noches difíciles. Terminó la limpieza rápidamente y estaba a punto de salir cuando la puerta de la suite 802 se abrió. Juliana Mendoza entró, secándose lágrimas discretamente. Sus ojos encontraron los de María de la Luz. «Oh, disculpe», Juliana dijo, la voz aún embargada. «¿Ya terminó?» «Sí, señorita. Todo listo». María de la Luz bajó los ojos, asumiendo la postura de empleada obediente que había aprendido a adoptar. Juliana la observó por un momento. «¿Cómo se llama?» La pregunta tomó a María de la Luz desprevenida. Pasajeros rara vez preguntaban nombres de empleados. «María de la Luz, señorita». «María de la Luz», Juliana repitió, una sonrisa triste en los labios. «Nombre bonito. ¿Oaxaqueña?» «Sí, señorita, de Oaxaca capital». Algo cambió en el rostro de Juliana. Una sombra pasó por sus ojos. «¿Oaxaca?» Mi padre solía hablar de esa ciudad. Dijo que hizo negocios importantes allá, décadas atrás. ¿Negocios? ¿Era así como Ricardo llamaba el romance con Guadalupe? ¿Negocios? «Es una ciudad bonita, señorita», María de la Luz respondió, manteniendo la voz neutra. Juliana asintió, distraída. Comenzó a sacar la ropa de la maleta, organizándola en el armario. María de la Luz debería haber salido, pero algo la mantenía allí, observando a aquella mujer que tenía todo lo que ella nunca había tenido. «¿Trabaja en cruceros desde hace mucho tiempo?», Juliana preguntó, rompiendo el silencio. 8 años, señorita. Debe ser difícil estar lejos de casa por tanto tiempo. Una se acostumbra. Necesito el empleo». Juliana dejó de organizar la ropa y miró directamente a María de la Luz. «¿Tiene familia? ¿Hijos?» «No, señorita, soltera, sin hijos. Mi madre falleció hace 3 años. Lo siento». Y Juliana parecía genuinamente sentirlo. Perder a la madre es devastador. Perdí a la mía hace 10 años. Cáncer también. María de la Luz mordió la lengua. Quería gritar que sus madres habían muerto de formas muy diferentes. Una en hospital particular con todo el confort posible, otra en una sala abarrotada esperando por quimioterapia que llegaba demasiado tarde. Pero mantuvo el silencio. Mi padre quedó diferente después de que ella partió. Juliana continuó sentándose en la cama. Parecía necesitar hablar, desahogarse. Más cerrado, más obsesionado con el trabajo, como si estuviera huyendo del dolor. Intenté acercarme, pero siempre tuvo ese modo distante. ¿Sabe? María de la Luz no respondió. No confiaba en su propia voz. «Disculpe». Juliana sonrió sin humor. «No debería estar contándole mi vida. Debe ser el cansancio y el susto con mi padre». «No hay problema, señorita. A veces ayuda a hablar». Juliana la miró con curiosidad. «Usted es diferente de las otras empleadas. Hay algo en su manera. No sé explicar. ¿Estudió?» La pregunta era invasiva, pero María de la Luz respondió. «Hice enfermería, pero no logré ejercer». «¿Enfermería? ¿Y por qué trabaja como camarera entonces?» «La vida, señorita. A veces una no logra ser lo que estudió para ser».
La amargura escapó sin que María de la Luz pudiera contener. Juliana pareció percibir. Entiendo. Estudié arquitectura, pero terminé administrando los negocios de mi padre. A veces la vida nos lleva por caminos diferentes de los que planeamos. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. El doctor Antonio apareció, el rostro serio. Señorita Mendoza, necesito hablar con usted sobre el estado de su padre. Juliana se levantó inmediatamente. ¿Empeoró? No, pero necesitamos conversar sobre los próximos pasos. Es privado. María de la Luz aprovechó para tomar su carrito y salir, pero en el pasillo no pudo irse. Se quedó allí lo suficientemente cerca para oír. El señor Mendoza está estable, el doctor Antonio explicaba, pero necesita reposo absoluto y acompañamiento constante. Lo ideal sería transferirlo a un hospital en tierra cuando lleguemos a Mazatlán. Lo haré inmediatamente, Juliana respondió. Hay otra cosa. Su padre despertó pidiendo ver a alguien. Continúa insistiendo en eso. ¿Quién? ¿Algún socio? ¿Abogado? No, quiere ver a la trabajadora de limpieza, la que estaba en la cubierta cuando tuvo el infarto. El silencio que siguió fue absoluto. María de la Luz presionó la espalda contra la pared, el corazón martillando en el pecho. La trabajadora de limpieza, Juliana repitió confundida. ¿Por qué? No lo sé, pero fue muy específico. La muchacha de uniforme negro y blanco que estaba cerca. María, quiero hablar con María. Él sabía su nombre. ¿Cómo? La plaqueta de identificación. ¿O sería posible que la hubiera reconocido en aquel breve momento en que sus ojos se encontraron durante el colapso? Eso es extraño, Juliana dijo. Mi padre nunca se preocupó por empleados antes. Tal vez el infarto lo afectó emocionalmente. Experiencias de casi muerte hacen que las personas reconsideren prioridades. O tal vez solo quiera agradecer. Ella fue la primera en moverse para ayudarlo, según testigos. No era verdad. María de la Luz se había movido, sí, pero de shock, no para ayudar. Pero nadie necesitaba saber eso. Bien, Juliana suspiró. Si mi padre quiere hablar con ella, voy a arreglarlo. ¿Cuál es su nombre? María de la Luz García. María de la Luz no esperó oír más. Corrió por el pasillo, su carrito haciendo ruido en las ruedas gastadas, el corazón a los saltos. Ricardo quería verla. ¿Qué diría él? ¿Qué diría ella? ¿Él sabía quién era ella realmente? Se escondió en el depósito de limpieza, respirando pesadamente. Las fotografías aún quemaban en su bolsillo. Guadalupe sonreía en aquellas imágenes antiguas, joven y enamorada, sin saber que sería abandonada. ¿Qué hago, mamá? María de la Luz susurró al vacío. Voy allá y revelo todo. ¿O finjo que soy solo la trabajadora de limpieza que él quiere agradecer? Ninguna respuesta vino. Solo el zumbido del motor del barco y el sonido distante de las olas. María de la Luz sabía que tendría que decidir sola, enfrentar al padre que la había rechazado, mirarlo a los ojos y elegir perdón o venganza, verdad o mentira, reconciliación o resentimiento. El celular de trabajo vibró. Mensaje de don Benito. María, el señor Mendoza pidió hablar contigo. Ve a la enfermería en 30 minutos. Ponte tu mejor uniforme. Y sé educada. Esa gente puede dar buenas propinas. María de la Luz miró el reflejo empañado en el espejo sucio del depósito. Arregló el uniforme, recogió mejor los cabellos, tocó las fotografías en el bolsillo, evidencias de toda una vida de mentiras. En 30 minutos estaría cara a cara con Ricardo Delgado Mendoza, y todo cambiaría. Capítulo 4. Palabras que curan heridas antiguas. María de la Luz se detuvo frente a la puerta de la enfermería, las manos temblando tanto que necesitó apoyarlas en la pared para estabilizarse. 30 minutos habían pasado como segundos, se había cambiado de uniforme, puesto el más nuevo y almidonado, recogido los cabellos con más cuidado, hasta se puso un lápiz labial discreto que guardaba para ocasiones especiales. No sabía por qué se arreglaba para aquel encuentro. Tal vez quería que él la viera digna, bonita, exitosa, aunque fuera solo apariencia.
El doctor Antonio abrió la puerta antes de que ella tocara. «María de la Luz, entre, por favor. El señor Mendoza está ansioso por hablar con usted. Yo no sé por qué quiere verme, doctor», mintió la voz débil. «No lo dijo, pero está muy insistente». El doctor Antonio bajó la voz. «Mantenga la visita breve. Necesita reposo. Cualquier alteración emocional puede ser peligrosa». María de la Luz asintió y entró. La enfermería era pequeña pero bien equipada. Monitores cardíacos vipeaban suavemente. El olor a desinfectante y medicamentos flotaba en el aire. Y en la camilla, conectado a sueros y aparatos, estaba Ricardo Delgado Mendoza. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. El rostro pálido, ojeras profundas, los cabellos canosos despeinados. Pero los ojos, aquellos ojos café que María de la Luz veía en el espejo todos los días, estaban alertas, fijos en ella desde el momento en que entró. «María de la Luz», dijo, la voz ronca pero firme. No era una pregunta, era una confirmación. «Señor Mendoza», respondió, manteniendo distancia segura de la camilla. «¿Mandó llamarme?» Ricardo la observó en silencio por largos segundos. Sus ojos recorrieron cada detalle, el rostro, los cabellos, la postura. María de la Luz se sintió desnuda bajo aquella mirada, como si él pudiera ver a través del uniforme, a través de la máscara de empleada obediente, directo hacia la hija resentida que ella escondía. «Siéntese», pidió, señalando la silla al lado de la camilla. «Por favor». María de la Luz dudó. Sentarse significaba proximidad, conversación, conexión, pero rechazar sería sospechoso. Se sentó en el borde de la silla, la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo. «Estaba en la cubierta cuando caí», Ricardo comenzó. «La vi, entre todos aquellos rostros horrorizados, miradas curiosas. La vi, y sus ojos, había algo en ellos. Me asusté, señor. Fue una escena impactante. No era solo susto». Ricardo inclinó la cabeza levemente. Era reconocimiento, como si me conociera. El corazón de María de la Luz se disparó. Él sabía. De alguna forma, él sabía. «No entiendo de qué habla el señor». «Oaxaca», Ricardo dijo suavemente. «Es de Oaxaca. Mi hija me contó. Coincidencia interesante». «México es grande, señor. Mucha gente es de Oaxaca». «¿Verdad? Pero ¿cuántas de esas personas tienen 35 años exactamente? ¿Cuántas se llaman María de la Luz?» Hizo una pausa, la respiración haciéndose más pesada. «¿Cuántas son hijas de Guadalupe García?» El mundo se detuvo. María de la Luz sintió la sangre helarse en las venas. Él había hablado el nombre de la madre. Ya no había cómo fingir, no había más máscaras posibles. «¿Cómo sabe ese nombre?», susurró, la voz quebrada. Ricardo cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. «Porque la conocí, porque la amé, a mi manera imperfecta y egoísta, y porque sabía que estaba embarazada cuando me fui». Las lágrimas vinieron sin permiso, rodando por el rostro de María de la Luz. 35 años de preguntas, de ausencia, de dolor, de rabia, todo derrumbándose en aquel momento. «Usted sabía», dijo, la voz cargada de acusación. «Siempre supo que yo existía». «Sí, y nunca volvió, nunca mandó un peso, nunca quiso conocerme». «No». Ricardo abrió los ojos y había lágrimas allí también. «Y eso me tortura todos los días hace 35 años». «¿Tortura?» María de la Luz se levantó bruscamente, la rabia explotando. «¿Quiere hablar de tortura? ¿Sabe lo que fue crecer sin padre? ¿Oír a los otros niños burlarse porque yo no tenía apellido paterno? ¿Ver a mi madre trabajar hasta agotarse solo para poner comida en la mesa? ¿Verla morir en un hospital público esperando por un tratamiento que nunca llegó a tiempo, mientras usted construía hoteles de lujo y navegaba en cruceros?» «Lo sé», Ricardo susurró. «Lo sé todo». «Usted no sabe nada», María de la Luz gritó, olvidando completamente dónde estaba. «No sabe lo que es pasar hambre, no sabe lo que es usar ropa remendada, no sabe lo que es estudiar a la luz de velas porque no hay dinero para pagar electricidad. Usted no vivió nada de eso.
Solo observó de lejos, detrás de sus investigaciones privadas y fotografías guardadas. Ricardo no reaccionó a la explosión, solo aceptó cada palabra como si fueran latigazos merecidos. Encontró las fotografías. Encontré todo. Las fotos, las cartas de mi madre, los informes sobre mí. Nos vigilaba como si fuéramos experimentos, pero nunca tuvo valor de aparecer. No fue falta de valor, fue cobardía pura. Ricardo tosió, la mano yendo al pecho. Los monitores cardíacos se aceleraron levemente. Era joven, ambicioso, ya comprometido. Mi familia tenía planes para mí. Matrimonio arreglado con hija de empresario, fusión de fortunas, expansión de negocios. Su madre era la mujer más linda que había visto en mi vida. Sonrisa que iluminaba todo Oaxaca, inteligencia aguda, aunque con poca educación formal. Me enamoré de verdad, pero no lo suficiente para quedarse. No lo suficiente para destruir el imperio que mi familia construyó por generaciones. No lo suficiente para enfrentar a mi padre, que me amenazó con desheredarme si me mezclaba con gente inadecuada. Esas fueron sus palabras. Ricardo respiró hondo, el dolor visible en el rostro. Entonces elegí el dinero, el poder, la conveniencia, y abandoné a las dos mujeres que amaba de verdad. ¿Amor? María de la Luz rió sin humor. ¿Llama a eso amor? Amor egoísta, amor débil, amor cobarde, pero amor. Ricardo extendió la mano temblorosa. María de la Luz, no espero perdón, no lo merezco, pero necesito que sepa que no hubo un solo día, un solo maldito día en que no pensara en usted y en su madre. Cada hotel que construí, cada negocio que cerré, cada centavo que gané, todo tenía sabor a cenizas porque sabía el precio que pagué. Nosotras pagamos el precio. María de la Luz corrigió, limpiando las lágrimas. Usted solo cargó culpa. Nosotras cargamos hambre, dolor, ausencia. Lo sé. Y por eso seguí su vida de lejos. Cuando entró a la universidad, lloré de orgullo. Cuando se tituló en enfermería, quise estar allí, pero no tenía derecho. Cuando su madre murió y usted vendió todo para pagar los tratamientos, su voz falló. Quise mandar dinero anónimamente, pero mi abogado dijo que sería invasivo. Podría interpretarse como limosna. Era limosna. María de la Luz dijo duramente. Limosna atrasada en 35 años. Era intento patético de aliviar culpa irreparable. Ricardo tosió nuevamente. Cuando supe que estaba trabajando en este crucero, no fue coincidencia. Pedí específicamente embarcar aquí. Quería verla, aunque de lejos, observar qué mujer se había convertido. Y entonces, en aquella cena, cuando la vi en la cubierta, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Es la imagen de Guadalupe a los 35 años. Mismos ojos determinados, misma fuerza en la postura, misma manera de fruncir el ceño cuando está concentrada. María de la Luz se sentó nuevamente, exhausta. ¿Por qué me está diciendo todo esto ahora? Porque casi muero. Y cuando está mirando a la muerte, las mentiras pierden sentido. Ricardo tomó un vaso de agua con manos temblorosas, bebió un sorbo. Tengo una hija que crié, Juliana. Le di todo. Educación, confort, mi apellido, mi presencia, pero siempre hubo un vacío. Ella lo percibe, aunque sin entender por qué. ¿Cómo podría ser padre completo cuando abandoné a otra hija del otro lado de la ciudad? Tiene 2 hijas, María de la Luz dijo, probando las palabras en voz alta por primera vez. Tengo una que conoce demasiado a un padre imperfecto, otra que no conoce nada, y ahora con el tiempo que me queda, sea una semana, un año, 10 años, quiero intentar arreglar lo que rompí, si me lo permite. ¿Arreglar cómo? María de la Luz preguntó, la incredulidad clara en la voz. ¿Va a darme dinero? ¿Poner mi nombre en el testamento? ¿Presentarme como hija secreta a sus amigos ricos? Voy a darle la verdad. Reconocimiento público si lo quiere. Apoyo para ejercer su profesión de enfermera. Puedo ayudar con los trámites del registro, una relación, si la acepta. No estoy pidiendo que me llame papá. No tengo ese derecho. Pero podemos empezar como 2 personas que comparten sangre e historia, intentando construir algo
a partir de las ruinas. María de la Luz miró a aquel hombre frágil en la camilla, el magnate poderoso reducido a un cuerpo vulnerable, el padre ausente finalmente presente, demasiado tarde, pero presente. Parte de ella quería levantarse y salir, dejarlo con su culpa y arrepentimientos. Venganza sería fácil, simplemente desaparecer de nuevo, negarle lo que más quería, redención. Pero otra parte, la parte que Guadalupe había criado para ser fuerte pero no cruel, compasiva pero no tonta, ponderó. Su madre nunca había hablado mal de Ricardo en los últimos años. Tomó decisiones, María, había dicho en el lecho de muerte. Decisiones equivocadas, pero no es malo, solo débil. Y la debilidad también merece compasión, a veces. Necesito pensar, María de la Luz dijo finalmente. Esto es mucho. 35 años de ausencia no se resuelven en una conversación. Lo sé. Tome el tiempo que necesite. Ricardo cerró los ojos, exhausto. Pero María de la Luz, solo una cosa más. ¿Su madre fue feliz? Después de que partí, encontró felicidad. La pregunta era vulnerable, casi infantil. María de la Luz podría mentir, decir que Guadalupe había vivido en miseria constante, que había muerto odiándolo. Sería venganza fácil, pero miró a aquel hombre quebrantado y eligió la verdad. Tuvo momentos felices, me crió con amor, cantaba rancheras mientras cocinaba, bailaba descalza en la lluvia, reía alto en las posadas. No fue la vida que soñó, pero encontró alegría en los pedazos que quedaron. Era fuerte así. María de la Luz se levantó, mucho más fuerte que usted. Ricardo asintió, lágrimas corriendo silenciosamente. Lo sé. María de la Luz caminó hasta la puerta, pero antes de salir, se volteó. Ricardo Delgado Mendoza, no sé si voy a poder perdonar. No sé si quiero tenerlo en mi vida, pero voy a pensar. Por mí, no por usted, por mí. Salió antes de que él pudiera responder. En el pasillo, encontró a Juliana apoyada en la pared, los ojos muy abiertos. Era obvio que había oído todo. Las dos mujeres se miraron, hermanas que acababan de descubrir el vínculo que compartían, y ninguna de ellas sabía qué decir. Capítulo 5. Cuando el orgullo encuentra la humildad. El silencio en el pasillo era ensordecedor. María de la Luz y Juliana permanecieron inmóviles, separadas por apenas 3 metros de distancia, pero por un abismo de experiencias, privilegios y resentimientos. El crucero se balanceaba suavemente, las olas golpeando contra el casco como un corazón pulsando, el único sonido además de la respiración pesada de ambas. Juliana fue la primera en romper el silencio. «¿Eres mi hermana?» No era pregunta, era constatación impactada, como si decir las palabras en voz alta hiciera todo demasiado real. «Media hermana», María de la Luz corrigió, la voz fría. «Misma genética por accidente. Nada más». «¿Nada más?» Juliana dio un paso adelante, los ojos brillando, rabia o lágrimas. Era imposible distinguir. «Mi padre tuvo otra hija durante 35 años y yo no lo sabía. Me mintió toda la vida». No mintió, solo omitió. Gran diferencia, ¿no? La ironía de María de la Luz era afilada como navaja. Para ti omitió, para mí simplemente no existió. Juliana retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Su expresión pasó de shock a algo más complejo, culpa mezclada con defensividad. Yo no tuve culpa de sus decisiones, yo tampoco. Pero tú creciste con padre, yo crecí con promesas rotas y ausencia. María de la Luz cruzó los brazos, la postura defensiva. Así que no vengas a buscar compasión de mí porque descubriste que tu padre perfecto tenía secretos sucios. ¿Perfecto? Juliana rió sin humor. Mi padre nunca fue perfecto. Era ausente, obsesionado por el trabajo, emocionalmente distante. Mi madre murió prácticamente sola porque él estaba cerrando un negocio en Dubái. Pasé la infancia compitiendo con hoteles y resorts por su atención. Así que no fue padre perfecto. Pero fue padre. Estaba ahí. Nombre en el acta de nacimiento, colegiatura pagada, carro en el cumpleaños de 18 años. María de la Luz enumeró.
cada palabra cargada de amargura. ¿Sabes qué recibí en mis 18 años? Una beca conquistada con sudor y un tercer empleo para ayudar a mi madre con la renta atrasada. Juliana cerró los ojos, respirando hondo. Cuando los abrió, había una vulnerabilidad nueva allí. Tienes razón, tuve privilegios que nunca tuviste. No voy a fingir que nuestras vidas fueron comparables, pero eso no anula mi dolor de descubrir que mi padre construyó una familia paralela y me escondió esto. No fue familia paralela, María de la Luz corrigió con frialdad. Fue familia abandonada. Diferencia crucial. Las dos quedaron en silencio nuevamente. Del lado de dentro de la enfermería oían la respiración trabajosa de Ricardo y el bip regular de los monitores cardíacos. Aquel hombre que había causado tanto dolor estaba allí, vulnerable, su cuerpo traicionándolo después de décadas de fuerza y control. ¿Qué vas a hacer?, Juliana preguntó, la voz más suave ahora. ¿Vas a exponer esto públicamente? ¿Buscar abogados? ¿Pelear por herencia? María de la Luz rió, pero era un sonido triste. ¿Realmente piensas que es sobre dinero? ¿Que después de 35 años de abandono, lo que quiero es una tajada de su imperio? No sé qué pensar, no te conozco. Exactamente, no me conoces, así como yo no te conozco. Somos extrañas que comparten la mitad del ADN. María de la Luz dio un paso hacia la salida. Y en cuanto al dinero, quédate tranquila. No quiero nada de él, ni de ti. Sobreviví 35 años sin los Mendoza. Voy a continuar sobreviviendo. Espera. Juliana extendió la mano, casi tocando el brazo de María de la Luz, pero deteniéndose en el último segundo. Yo sé que no me debes nada, pero ¿podemos conversar? No aquí, no ahora, pero en algún momento. Yo también fui víctima de sus mentiras, solo que de forma diferente. María de la Luz miró aquella mano extendida, manicura perfecta, piel suave de quien nunca necesitó fregar pisos o lavar ropa a mano. Tan diferente de sus propias manos, callosas y resecas por los productos de limpieza. ¿Para qué? ¿Para hacer bonding de hermanas? ¿Intercambiar secretos y pintarnos las uñas juntas? Para intentar entender qué pasó, para no dejar que sus errores definan quiénes somos. Juliana bajó la mano, el rechazo claro en el rostro de María de la Luz. Pero si no quieres, lo entiendo. Antes de que María de la Luz pudiera responder, la puerta de la enfermería se abrió bruscamente. El doctor Antonio apareció, el rostro serio. Necesito que ustedes dos salgan. El señor Mendoza está teniendo una crisis de ansiedad. La presión se disparó. ¿Por mi culpa? María de la Luz preguntó, la culpa instantánea. No lo sé. Quedó muy agitado después de la conversación con usted y ahora... El doctor Antonio miró de una a otra, percibiendo la tensión. ¿Ustedes dos discutieron aquí afuera? Conversamos. Juliana respondió rápidamente, pero no alto. No debería haber oído. Pacientes cardíacos son sensibles al estrés emocional. Cualquier alteración puede ser peligrosa. El doctor Antonio hizo un gesto firme. Voy a pedir que ambas se retiren, sin visitación por lo menos 6 horas. Juliana asintió, pero antes de salir, miró a María de la Luz una última vez. Voy a estar en la suite 802 si cambias de idea sobre conversar. María de la Luz no respondió. Simplemente se volteó y caminó por el pasillo, sus piernas temblando. Necesitaba aire, espacio, distancia de aquel hombre moribundo y de aquella hermana privilegiada que de repente había aparecido en su vida. Subió a la cubierta de servicio, área restringida a los empleados, lejos de las miradas curiosas de los pasajeros. Se apoyó en el barandal, observando el mar infinito. Puerto Vallarta ya estaba distante en el horizonte. El crucero navegaba ahora hacia Mazatlán, la próxima parada de la ruta turística. Complicado, ¿no? Sandra apareció al lado fumando un cigarro prohibido. Oí los rumores. Todo el equipo ya está comentando. ¿Qué rumores? María de la Luz preguntó, alarmada. Que el millonario pidió hablar específicamente contigo. Que estuvieron más de media hora conversando.
que la hija de él te encaró en el pasillo después. Sandra dio una calada al cigarro soltando el humo lentamente. La gente está inventando cada teoría. Hay quienes dicen que fuiste amante de él. Otros piensan que viste algo comprometedor y te está sobornando para que te calles. Dios mío, María de la Luz murmuró, siempre es así. Rico estornuda y se vuelve noticia. Entonces, ¿cuál es la verdad? Puedes contarle a tu amiga. Sandra guiñó el ojo, curiosa. María de la Luz miró a la colega. Buena persona, pero incapaz de guardar secretos. Si contaba la verdad, para el fin del día todos los 800 tripulantes sabrían que era hija bastarda del magnate. Nada importante. Quería agradecer porque ayudé cuando cayó. Solo eso. Sandra no pareció convencida, pero no insistió. Bueno, sea lo que sea, ten cuidado. Gente rica es peligrosa. Te usan y descartan. Oh, la ironía. Voy a recordar eso. Sandra apagó el cigarro y volvió adentro. María de la Luz quedó sola en la cubierta, el viento del mar revolviendo sus cabellos. Sacó el celular, mirando las pocas fotos que tenía de la madre guardadas allí. Guadalupe sonriendo en el mercado. Guadalupe haciendo tamales. Guadalupe enferma, pero aún intentando sonreír para la cámara. «Mamá, ¿qué hago?», susurró a la pantalla. «Él quiere redención. La hija de él quiere conversar. Y yo solo quiero... no sé qué quiero». Su celular vibró. Mensaje de número desconocido. «María de la Luz, soy Juliana. Conseguí tu número con el capitán. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito que sepas. No soy tu enemiga. Ambas fuimos perjudicadas por mi padre, solo que de formas diferentes. Si quieres conversar, estaré esperando. Si no quieres, voy a respetar. Pero por favor, no desaparezcas sin darnos una oportunidad de conocernos». María de la Luz leyó y releyó el mensaje. Parte de ella quería bloquear el número y olvidar que los Mendoza existían. Pero otra parte, la parte curiosa, se preguntaba, ¿cómo era Juliana más allá de la superficie rica? ¿También tenía cicatrices emocionales? ¿También sentía el vacío de un padre presente pero ausente? Antes de que pudiera decidir, otro mensaje llegó, esta vez de don Benito. «María, doña Marlene de la suite 503 te pidió específicamente para limpiar su camarote. Dijo que necesita conversar sobre algo importante. Ve allá ahora, doña Marlene». La empresaria de la Ciudad de México que estaba en la cena cuando Ricardo colapsó. ¿Qué quería? María de la Luz guardó el celular y fue hasta la suite 503. Tocó educadamente. La puerta se abrió casi inmediatamente, como si doña Marlene estuviera esperando del otro lado. «Entre, muchacha, rápido», la mujer ordenó, jalando a María de la Luz hacia adentro y cerrando la puerta con llave. «Señora, ¿pasó algo?», María de la Luz preguntó confundida. Doña Marlene, con sus 65 años, ojos perspicaces y postura de quien estaba acostumbrada a comandar, se sentó en el sillón y señaló el sofá. «Siéntate. Tenemos que conversar». «¿Sobre qué?». «Sobre ti y Ricardo Mendoza». Doña Marlene cruzó las piernas, estudiando a María de la Luz como quien evalúa una inversión. «Conozco a Ricardo hace 30 años. Hicimos negocios juntos, cenas sociales, eventos de caridad. Y ayer, durante la cena antes de que cayera, lo vi mirándote». María de la Luz se heló. «Solo estaba trabajando». «Exactamente. Pero él te observaba y había algo en aquella mirada. Reconocimiento, culpa, tristeza, todo junto». Doña Marlene se inclinó hacia adelante. «Y hoy temprano, antes de que te llamara en la enfermería, lo visité. Estaba dormido, pero balbuceaba en el sueño. ¿Sabes qué dijo? Guadalupe, perdóname. Nuestra niña está aquí y no sé qué decirle». El mundo giró. María de la Luz sintió náusea. «¿Me está contando esto por qué?». «Porque soy demasiado vieja para fingir y demasiado rica para tener miedo de consecuencias». Doña Marlene sonrió, pero era una sonrisa triste. «Ya supe de muchos secretos de muchos hombres poderosos, muchacha. Y una cosa que aprendí, secretos guardados se pudren y matan por dentro.
Ricardo está muriendo no solo del corazón, sino de la culpa. Debería sí. Pero, ¿tú también vas a cargar eso? ¿Vas a dejar que la rabia de él te consuma como la culpa lo consumió a él? Doña Marlene suspiró. Mi hija murió hace 5 años. Cáncer. ¿Y sabes cuál fue su último pedido? Que perdonara a mi exmarido, que nos abandonó cuando ella tenía 10 años. Dijo, mamá, el perdón es para ti, no para él, para que te liberes. Y tenía razón. María de la Luz sintió las lágrimas volver. No es tan simple. Nunca lo es. Pero tienes una oportunidad que muchas personas no tienen. Confrontar a quien te lastimó mientras aún está vivo. Decidir conscientemente qué hacer con eso. Doña Marlene se levantó, tomando la bolsa. No estoy diciendo que perdones. Estoy diciendo que no dejes que la decisión sea tomada por el tiempo. Porque si muere antes de que decidas, vas a cargar dudas para siempre. Abrió la bolsa, sacando un sobre grueso. Y en cuanto a cuestiones prácticas, si necesitas un abogado para reconocimiento de paternidad o herencia, tengo los mejores de la Ciudad de México. Gratuito. Considera mi regalo para una mujer que merecía haber tenido vida mejor. María de la Luz miró el sobre. Ciertamente contenía tarjetas de contacto y probablemente dinero también. No puedo aceptar. Puedes sí. No es caridad. Es justicia. Doña Marlene forzó el sobre en su mano. Usa si necesitas, o tíralo. La elección es tuya, pero nunca digas que no tuviste opciones. Un golpe urgente en la puerta interrumpió el momento. Sandra apareció jadeando. ¡María! El doctor Antonio te está buscando. El señor Mendoza empeoró mucho. Está pidiendo por ti de nuevo, y también por la hija. Quiere a ustedes dos allá, juntas. María de la Luz y doña Marlene intercambiaron miradas. El momento de la verdad había llegado más rápido de lo esperado. Ricardo Mendoza estaba llamando a sus 2 hijas. Y esta vez no habría cómo huir de la verdad. Capítulo 6. El milagro escondido bajo el uniforme. María de la Luz corrió por los pasillos del crucero, el corazón latiendo desacompasado, el sobre de doña Marlene arrugado en su puño. Pasajeros curiosos observaban a la empleada corriendo, comportamiento inusual que rompería todas las reglas de etiqueta del barco en circunstancias normales. Pero nada sobre aquel día era normal. Llegó a la enfermería al mismo tiempo que Juliana, que venía de la dirección opuesta. Las dos se miraron brevemente, un reconocimiento silencioso de que estaban a punto de enfrentar algo juntas, quisieran o no. El doctor Antonio las esperaba en la puerta, el rostro marcado por tensión profunda. Está empeorando rápidamente, la presión está inestable, el corazón está fallando. Logré estabilizarlo temporalmente, pero dudó, mirando de una mujer a otra. Francamente debería estar en UCI hospitalaria, no en una enfermería de crucero. Mis recursos aquí son limitados. ¿Cuánto tiempo tiene? Juliana preguntó, la voz temblorosa. Horas, tal vez. O días, si tenemos suerte y logro mantenerlo estable hasta Mazatlán, donde podemos transferirlo. El doctor Antonio abrió la puerta. Está consciente e insistió en hablar con ustedes dos, juntas. Son breves. Cualquier estrés adicional puede ser fatal. Las 2 mujeres entraron. Ricardo estaba aún más pálido que antes, la piel casi translúcida, los labios azulados, la respiración superficial e irregular. Pero sus ojos estaban abiertos, alertas, moviéndose entre sus 2 hijas con una mezcla de amor, culpa y urgencia. «Mis niñas», susurró, la voz tan débil que tuvieron que acercarse para oír. «Juntas». Finalmente, Juliana fue hasta el lado derecho de la camilla, tomando la mano del padre. María de la Luz permaneció del lado izquierdo, manteniendo distancia segura, los brazos cruzados defensivamente. «Papá, guarda tus fuerzas», Juliana dijo, lágrimas ya corriendo. «Vamos a transferirte a un hospital en Mazatlán. Vas a estar bien». Ricardo sonrió tristemente. «Mentir nunca fue tu fuerte, hija. Sé cuando mi cuerpo está desistiendo». Volteó la cabeza con esfuerzo, mirando a María de la Luz. «¿Y tú vas a quedarte allá lejos?»,
Después de 35 años separados, ¿no puedes acercarte un poco más? ¿Por qué haría eso? María de la Luz respondió, pero su voz carecía de convicción. Porque me estoy muriendo, y porque, a pesar de todo, eres mi hija. Y me gustaría sostener tu mano por lo menos una vez antes de partir. El silencio que siguió era pesado como plomo. Juliana miró a María de la Luz, sus ojos suplicando. ¿Por qué? Por compasión, por no querer ver al padre sufrir, o porque también quería entender a aquella hermana misteriosa que había aparecido tan abruptamente en sus vidas. María de la Luz dio un paso adelante, después otro, hasta estar al lado de la camilla, mirando hacia abajo a aquel hombre que era mitad de su genética, pero un extraño completo en todos los otros aspectos. Lentamente, con duda, extendió la mano. Ricardo la tomó con fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. Sus lágrimas corrieron libremente ahora. Tienes las manos de tu madre, fuertes, capaces, manos que construyen, que cuidan. Manos que limpian baños de gente rica. María de la Luz corrigió duramente, pero no retiró la mano. Manos que merecían mucho más. Ricardo respiró con dificultad, cada palabra costando esfuerzo. Juliana, María de la Luz, las traje aquí porque necesito decir algunas cosas, cosas que debería haber dicho hace décadas. Papá, necesitas descansar. Juliana protestó. Descanso voy a tener pronto. Ahora silencio. Déjenme hablar. Ricardo tosió, una mancha de sangre apareciendo en el pañuelo que Juliana rápidamente presionó contra su boca. Ella miró alarmada hacia la puerta, pero él negó con la cabeza. No, aún no. Primero esto. Miró a Juliana. Fuiste la hija que crié, que conoce mis defectos íntimamente. Sabes que fui padre ausente aunque estaba presente, que elegí el trabajo sobre la familia repetidamente, que llegué tarde a tus graduaciones, que olvidé cumpleaños, que dejé a tu madre morir prácticamente sola, porque estaba más preocupado por fusión empresarial. Papá, no. Juliana sollozó. Sí, necesito decir. Mereces oír una disculpa genuina, no justificaciones. Ricardo apretó su mano. Perdóname por haber sido padre a medias. Merecías mucho más. Después se volteó hacia María de la Luz. Y tú fuiste la hija que abandoné completamente, que dejé crecer sin apellido paterno, sin apoyo financiero, sin presencia. Mientras Juliana tenía padre imperfecto, tú no tenías padre ninguno. Y eso es imperdonable. No espero que me perdones, pero necesito que sepas, no fue porque no valías, o porque no eras suficientemente buena. Fue porque yo no era suficientemente hombre. María de la Luz mordió el labio inferior, luchando contra las lágrimas. Palabras bonitas no cambian 35 años. No cambian, pero acciones pueden comenzar a reparar. Ricardo miró a Juliana. Hija, necesito que sepas, María de la Luz es tu hermana, misma genética, y me gustaría... No, estoy pidiendo que intenten conocerse, no por mí, por ustedes. Papá, esto es... Juliana miró a María de la Luz insegura. Aterrador, extraño, incómodo. Ricardo completó. Sí, pero también es oportunidad. Ustedes dos son mujeres fuertes, inteligentes, capaces. Imaginen lo que podrían hacer juntas en lugar de separadas por mis fallas. Está delirando, María de la Luz dijo. No somos amigas, apenas nos conocemos. Entonces conózcanse. Ricardo comenzó a toser violentamente. Los monitores cardíacos dispararon alarmas. El doctor Antonio entró corriendo. ¡Salgan! ¡Ahora!, ordenó, ya preparando medicación de emergencia. Juliana fue empujada hacia afuera, pero María de la Luz permaneció, sus ojos fijos en los monitores. Los números de presión arterial cayendo peligrosamente. Frecuencia cardíaca irregular. Saturación de oxígeno bajando. María de la Luz. Dije que salga. El doctor Antonio gritó, intentando aplicar la medicación mientras Ricardo convulsionaba. Pero algo se activó en María de la Luz. Años de entrenamiento en enfermería, guardados bajo el uniforme de camarera, súbitamente despertaron. Sus ojos escanearon rápidamente la situación.
posicionamiento inadecuado del paciente, dosificación incorrecta de medicación para el peso corporal de Ricardo, técnica de reanimación desactualizada. «¡Doctor, pare!», gritó. «¿Qué? Salga de aquí antes de que llame a seguridad. Está usando protocolo antiguo. Esa dosificación de atropina va a matarlo». María de la Luz empujó al doctor Antonio a un lado, sus manos moviéndose con precisión quirúrgica. Reposicionó a Ricardo en la camilla, ajustó el flujo de oxígeno, tomó otra jeringa. «Confíe en mí. Usted es camarera». El doctor Antonio protestó, pero había incertidumbre en sus ojos. Ricardo estaba empeorando bajo su tratamiento. «Soy enfermera titulada. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2015. Especialización en emergencias cardíacas. Trabajé 2 años en urgencias antes de...». No terminó la frase, enfocada en aplicar la medicación correcta. «Ahora ayúdeme o salga del camino». Juliana observaba desde la puerta, los ojos muy abiertos, la mano cubriendo la boca en shock. El doctor Antonio, por años de experiencia reconociendo competencia cuando la veía, tomó una decisión en fracción de segundo. «¿Qué necesitas?» «Masajeador cardíaco manual, solución salina, 2 mililitros de epinefrina diluida». María de la Luz estaba completamente transformada. La empleada sumisa había desaparecido. En su lugar estaba una profesional médica comandando una emergencia. «Y llame al capitán. Necesitamos helicóptero de rescate médico. ¡Ahora!». Los próximos 15 minutos fueron frenéticos. María de la Luz y el doctor Antonio trabajaron en sincronía perfecta. Ella con conocimiento actualizado y manos firmes. Él con experiencia y recursos del barco. Aplicaron medicaciones, ajustaron equipos, monitorearon signos vitales segundo a segundo. Juliana permaneció en la puerta, hipnotizada. Aquella mujer que pensaba que era apenas una camarera estaba literalmente salvando la vida de su padre con competencia que rivalizaba médicos de hospital particular. Presión estabilizando. El doctor Antonio anunció, incredulidad en la voz. Frecuencia cardíaca volviendo a la normalidad. ¿Cómo? ¿Entrenamiento y desesperación? María de la Luz respondió, aún monitoreando a Ricardo. «Va a necesitar cirugía cardíaca urgente. El músculo está muy dañado, pero compré tiempo». Ricardo abrió los ojos lentamente, enfocando en María de la Luz, inclinada sobre él. «Tú me salvaste». «Aún no. Solo di un empujón». Pero su voz estaba más suave ahora. Imposible mantener rabia mientras luchaba por la vida de alguien. El capitán Andrade entró corriendo. «Helicóptero de rescate médico del Hospital General de Mazatlán ya fue activado. Llegan en 40 minutos. Van a transportar al señor Mendoza directo a UCI cardíaca». «Va a aguantar», María de la Luz dijo, verificando los monitores nuevamente. «Si mantenemos este protocolo». El doctor Antonio la miró con respeto nuevo. «¿Por qué una enfermera de ese nivel está trabajando como camarera?». María de la Luz no respondió inmediatamente. Limpió el sudor de la frente, sus manos aún temblando levemente por la adrenalina. «La vida pasa. Credenciales vencidas, deudas médicas de mi madre, sistema que no perdona interrupciones de carrera, más fácil limpiar cabinas que luchar contra burocracia. Eso es un crimen». El doctor Antonio dijo. «Desperdiciar talento así». Juliana finalmente entró, acercándose despacio. «Salvaste a mi padre, nuestro padre». La corrección vino naturalmente. «María de la Luz, yo... Gracias, gracias de corazón». María de la Luz encontró sus ojos. Por primera vez vio a Juliana no como rival o símbolo de privilegio, sino como otra persona imperfecta intentando navegar el desastre que Ricardo había creado. «No lo hice por ti, o por él. Lo hice porque...». Pausó, buscando las palabras correctas. «Porque mi madre no me crió para dejar morir a personas cuando puedo ayudar, aunque esas personas no me hayan dado lo mismo». Ricardo, oyendo todo con los ojos semicerrados, susurró: «Eres mejor que yo. Siempre lo fuiste». «Sí», María de la Luz concordó sin dudar, «pero eso no es difícil.
El doctor Antonio rió a pesar de la tensión. Voy a necesitarte aquí hasta que llegue el helicóptero. ¿Puedes? Puedo. Pero después de eso, vuelvo a mi carrito de limpieza. No quiero problemas con supervisores. Ya veremos, el doctor Antonio dijo enigmáticamente. Los 40 minutos hasta que llegó el helicóptero fueron tensos pero estables. María de la Luz monitoreó a Ricardo constantemente, ajustando medicaciones, manteniéndolo consciente y calmado. Juliana se quedó al lado, observando a aquella hermana desconocida con admiración y confusión crecientes. Cuando el helicóptero finalmente aterrizó en el helipuerto del crucero, paramédicos especializados asumieron. Pero el líder del equipo, al revisar lo que había sido hecho, miró impresionado a María de la Luz. Protocolo perfecto. Es médica, enfermera, o era. Complicado. Bueno, salvó su vida. Otros 15 minutos sin intervención adecuada y no estaría aquí. El paramédico extendió una tarjeta. Si necesita trabajo en Mazatlán, llame. El Hospital General siempre necesita profesionales competentes. María de la Luz tomó la tarjeta, aturdida. Trabajo en hospital. Volver a la profesión que amaba. Sería posible. Ricardo fue colocado en la camilla de transporte. Antes de partir, sostuvo la mano de Juliana. Ve con él. María de la Luz dijo. Te necesita allá. ¿Y tú? Juliana preguntó. ¿Vas a desaparecer de nuevo? María de la Luz miró a Ricardo siendo llevado, a Juliana con lágrimas en los ojos, a la tarjeta del paramédico en su mano. 3 horas atrás, era apenas una camarera invisible. Ahora era la hija bastarda que había salvado al magnate, la enfermera escondida bajo uniforme de empleada, la media hermana de una heredera. No lo sé, respondió honestamente, pero tengo tu número. Si decido no desaparecer, llamo. Era lo máximo que podía prometer, y sorprendentemente era suficiente. Capítulo 7. Cuando el amor barre todas las diferencias. 3 meses después, María de la Luz estaba frente al espejo de un cuarto de hotel en Mazatlán, ajustando el vestido azul marino que había comprado especialmente para aquella ocasión. No era lujoso. Sus estándares financieros aún eran modestos, pero era bonito, digno, apropiado. Sus manos, ahora protegidas por cremas que finalmente podía comprar, aún temblaban levemente. No de miedo, sino de anticipación. El teléfono sonó. Era Juliana. ¿Estás lista? Mi padre está ansioso. Creo que nunca lo vi tan nervioso, ni en reuniones con inversionistas internacionales. María de la Luz sonrió a pesar del nerviosismo. En los últimos 3 meses, ella y Juliana se habían hablado semanalmente. Conversaciones inicialmente incómodas, llenas de pausas extrañas y temas evitados, pero gradualmente las barreras fueron cayendo. Descubrieron que compartían el mismo sentido del humor sarcástico, amor por la literatura latinoamericana y una relación complicada con el hombre que las conectaba. Estoy lista, o tan lista como voy a poder estar, María de la Luz respondió, tomando el bolso. Oye, Juliana dijo, la voz más suave, va a salir bien. Nuestro padre, cambió. De verdad, vas a ver. María de la Luz colgó y salió del hotel. El taxi la llevó por el centro histórico de Mazatlán, pasando por el malecón, con sus playas doradas y el mar resplandeciente. La ciudad donde todo había culminado meses atrás, cuando Ricardo Delgado Mendoza era empresario en recuperación, y Guadalupe García era recuerdo que inspiraba redención. El restaurante elegido para el encuentro quedaba en un edificio histórico restaurado, vista a la bahía. Elegante pero no ostentoso. Ricardo había aprendido, después de casi morir, que el lujo exagerado era vacío cuando el alma estaba hambrienta. María de la Luz entró, su corazón disparándose, y allí estaba él, Ricardo Delgado Mendoza, 60 años, recuperado de la cirugía cardíaca, pero permanentemente marcado por la experiencia. Más delgado, cabellos completamente blancos ahora, movimientos más cuidadosos. Pero había algo diferente en sus ojos,
una suavidad que no existía antes, una humildad conquistada en la frontera entre vida y muerte. Al lado de él, Juliana sonreía alentadoramente, linda en su vestido elegante pero simple. Ella también había aprendido, en los últimos meses, que relaciones eran más importantes que apariencias. María de la Luz. Ricardo se levantó con alguna dificultad, apoyándose en el bastón que ahora necesitaba usar. «¿Viniste? ¿Dudaste?» Ella se acercó, aún manteniendo cierta distancia. «Siempre. No creí que mereciera tu presencia». Ricardo señaló la silla. «Por favor, siéntate». La cena comenzó tensa. Meseros servían platillos sofisticados que María de la Luz antes solo había limpiado las migajas, nunca probado. Notó a Juliana observando discretamente sus reacciones, lista para intervenir si alguien la trataba con condescendencia. Protección de hermana, nuevo y extraño, pero no desagradable. «¿Cómo está el trabajo en el Hospital General?», Ricardo preguntó, rompiendo el silencio incómodo. María de la Luz tomó un sorbo de agua antes de responder. «Intenso, desafiante, agotador». Sonrió por primera vez. «Perfecto. Exactamente donde debería estar». Después del incidente en el crucero, el paramédico había cumplido su palabra, con recomendación de él y carta del doctor Antonio, detallando la competencia de María de la Luz. El Hospital General no solo la contrató, sino que pagó por la renovación acelerada de sus credenciales. Por primera vez en años, trabajaba en la profesión que amaba, ganando salario justo, usando uniforme de enfermera en lugar de camarera, y no aceptaste ayuda financiera mía para eso. Ricardo dijo, un toque de frustración en la voz. Insististe en hacer todo sola, porque necesitaba probarme a mí misma que podía, no a ti. María de la Luz lo encaró. Puedes comprar muchas cosas, Ricardo, pero no puedes comprar redención, esa tienes que conquistarla. Juliana carraspeó. Y en cuanto a vivir aún en aquel apartamento minúsculo cuando papá ofreció... Juliana, María de la Luz la interrumpió gentilmente. Sé que quieres ayudar. Ustedes dos quieren. Pero entiendan, sobreviví 35 años construyendo mi propia vida. No voy a tirar esa independencia ahora solo porque descubrí que tengo padre rico. Cuando acepte ayuda, si la acepto, será en mis términos, en mi tiempo. Ricardo asintió lentamente. Eres terca como tu madre era. Guadalupe tampoco aceptaba nada fácilmente. El nombre de la madre trajo silencio a la mesa. María de la Luz aún sentía el dolor de la pérdida, acentuado por el «y sí» que ahora existía. ¿Y si Ricardo hubiera aparecido antes? ¿Y si hubiera pagado el tratamiento? Guadalupe aún estaría viva. Como si leyera sus pensamientos, Ricardo dijo, «Sé que te preguntas si tu madre estaría viva si yo hubiera ayudado. Yo también me lo pregunto, todas las noches. ¿Y a qué conclusión llegaste?». María de la Luz preguntó, la voz fría. «Que no puedo cambiar el pasado, solo intentar hacer mejor en el presente». Ricardo sacó un sobre del saco. «Lo que me trae al motivo real de esta cena». María de la Luz se tensó. «Si es dinero, ya dije». «No es dinero, o no exactamente». Ricardo deslizó el sobre por la mesa. «Abre». Con manos dudosas, María de la Luz abrió. Dentro había documentos legales. Comenzó a leer, los ojos abriéndose progresivamente. «Esto es... reconocimiento de paternidad oficial. Tu nombre completo ahora es María de la Luz García Mendoza, si lo aceptas. Y antes de que rechaces». Ricardo levantó la mano. «No tiene nada que ver con herencia o dinero. Tiene que ver con verdad, con darte lo que siempre debiste haber tenido, un padre en el papel, oficialmente, legalmente, para que cuando yo parta, y con mi corazón, puede ser mañana o dentro de 10 años, no seas hija ilegítima, seas solo hija». Las lágrimas vinieron sin aviso. María de la Luz intentó contenerlas, pero era imposible. 35 años de ser hija de madre soltera, de líneas en blanco en actas de nacimiento, de preguntas sin respuesta sobre padre ausente. Todo derrumbándose en aquel pedazo de papel. Juliana se levantó, viniendo a sentarse al lado de María de la Luz, sosteniendo su mano. «No tienes que aceptar ahora.
o nunca si no quieres, pero que sepas que yo apoyo. Oficialmente, legalmente, eres mi hermana. Y me gustaría mucho que eso quedara registrado. ¿Por qué? María de la Luz preguntó a través de las lágrimas. No ganas nada con esto. De hecho, pierdes la mitad de la herencia que sería solo tuya. No es sobre dinero. Juliana la interrumpió, su propia voz embargada. Es sobre finalmente tener una hermana. Es sobre no estar sola, cargando el peso de ser hija de Ricardo Mendoza. Es sobre tener a alguien que entiende, que comparte este desastre genético y emocional. Sonrió a través de las lágrimas. Es sobre familia de verdad, no aquella perfecta de los comerciales de margarina. Ricardo observaba a sus dos hijas, tan diferentes, pero también tan parecidas en fuerza, inteligencia, terquedad. No fui buen padre para ninguna de ustedes, pero ustedes dos se convirtieron en mujeres extraordinarias a pesar de mí, no por mi causa. Y si me permiten, me gustaría pasar el tiempo que me queda intentando ser por lo menos padre mediocre. María de la Luz miró los documentos, a Juliana sosteniendo su mano, a Ricardo con ojos esperanzados, pero preparados para rechazo. Pensó en Guadalupe, en cómo su madre nunca había hablado mal de Ricardo en los últimos años, cómo había insistido en que el perdón liberaba más a quien perdonaba que a quien era perdonado. Aún estoy enojada, María de la Luz dijo finalmente. Voy a estar enojada por mucho tiempo. Perdiste mi infancia, mi adolescencia, los años de formación. No se puede recuperar eso. Lo sé, Ricardo concordó, pero continuó limpiando las lágrimas. También aprendí que rabia constante envenena. Lo vi en colegas de trabajo, en pacientes, en conocidos que guardaron resentimientos hasta convertirse en piedra. Y no quiero eso. Tocó los documentos. Entonces acepto, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco tener padre, aunque tardío, y porque mi madre lo habría querido así. Ricardo no contuvo el llanto. A los 60 años, magnate poderoso acostumbrado a controlar salas de reunión e influir políticas, lloró como niño. Juliana también lloraba, sosteniendo las dos manos de María de la Luz ahora. «Hay más», Juliana dijo cuando logró controlar la voz. «Papá y yo conversamos. La fundación de él, la Fundación Mendoza que financia proyectos sociales, queremos crear un programa nuevo». «¿Programa de qué?», María de la Luz preguntó desconfiada. «Becas de estudio y apoyo para profesionales de salud de comunidades pobres. Ayudar a personas como tú, talentosas, calificadas, pero que no logran ejercer profesión por barreras burocráticas o financieras». Juliana sonrió. «Y queremos que lo dirijas. No como favor, sino porque viviste eso, entiendes las barreras desde dentro». «¿Están locos? Apenas logré mantener mi propia vida en los rieles». «Exactamente por eso eres perfecta», Ricardo dijo. «Porque sabes lo que es luchar. Administradores ricos nacidos en cuna de oro no entienden los obstáculos reales. Tú entiendes y puedes hacer diferencia para cientos de personas que hoy están donde tú estabas». María de la Luz quedó en silencio, procesando. Un programa social con recursos reales, ayudando a profesionales desperdiciados por el sistema. ¿Cuántas Marías de la Luz existían por ahí, limpiando pisos cuando podrían estar salvando vidas? ¿Puedo pensar?, finalmente preguntó. «Claro, pero que sepas que la oferta no tiene plazo de vencimiento». Ricardo respiró hondo, aún con dificultad después de la cirugía. «E independiente de si aceptas o no ese proyecto, o aceptas convivencia familiar, o cualquier cosa, el reconocimiento de paternidad está hecho. Eres María de la Luz García Mendoza, mi hija, oficialmente». La cena prosiguió con atmósfera más ligera. Conversaron sobre cosas mundanas, Juliana contando sobre el proyecto arquitectónico que finalmente había asumido en lugar de solo administrar negocios del padre. Ricardo compartiendo cómo casi muerte lo había hecho reevaluar prioridades. María de la Luz hablando sobre pacientes difíciles y colegas graciosos en el hospital.
Cuando llegó el postre, flan napolitano, especialidad que Ricardo había ordenado específicamente, levantó la copa de agua. Médicos habían prohibido alcohol después de cirugía. Un brindis, dijo. No a la familia perfecta, porque nunca lo seremos. No al pasado, porque no puede ser cambiado, sino al futuro, incierto, imperfecto, pero finalmente honesto. Y al amor que barre todas las diferencias, aunque demore 35 años en empuñar la escoba. María de la Luz rió, risa genuina, liberada. Brindaron, 3 personas imperfectas intentando construir algo nuevo sobre ruinas de errores antiguos. Cuando salieron del restaurante, Mazatlán brillaba bajo las luces de la noche. Ricardo ofreció llevarla. María de la Luz aceptó. En el carro, Juliana se durmió en el asiento trasero, exhausta emocionalmente. Ricardo manejaba despacio, cauteloso con limitaciones post-cirugía. María de la Luz, dijo suavemente, gracias. ¿Por qué? Por darme una oportunidad, por no dejarme morir, sin conocer a la mujer extraordinaria en que mi hija se convirtió, por permitirme intentar ser padre, aunque sea pésimo en eso. Sonrió tristemente. Y por salvar mi vida en aquel crucero, no solo el corazón físico, sino la oportunidad de redención. Aún tienes mucho que compensar, María de la Luz respondió. Décadas de compensación. Lo sé, y voy a pasar cada día intentando. Manejaron en silencio confortable. María de la Luz miró por la ventana, viendo Mazatlán pasar, ciudad donde había renacido, donde había prosperado, donde finalmente comenzaba a sanar. En el reflejo del vidrio vio a Guadalupe sonriendo, aquella sonrisa radiante de las fotografías antiguas. «Está bien, mamá», susurró mentalmente, «estoy haciendo lo correcto». Y de alguna forma sabía que sí. Epílogo. 2 años después. María de la Luz. García Mendoza, ahora con 37 años, estaba en el escenario del auditorio del Hospital General de Mazatlán. Frente a ella, 150 profesionales de salud de comunidades pobres de México, enfermeros, técnicos, médicos recién graduados, todos beneficiarios del programa Guadalupe García, nombrado en homenaje a la Madre de María. Cuando mi madre murió, hablaba al micrófono, voz firme y clara. Pensé que había perdido todo. Y cuando descubrí que mi padre estaba vivo, pero nunca me había buscado, pensé que perdería más aún, la capacidad de confiar, de perdonar, de amar a pesar del dolor. En la primera fila, Ricardo y Juliana asistían con orgullo. Ricardo, ahora con 62 años, retirado oficialmente pero aún consultivo en los negocios, sostenía la mano de Juliana. Las 2 hijas se habían vuelto inseparables en los últimos 2 años, almuerzos semanales, viajes juntas, confidentes una de la otra. Pero aprendí algo importante. María de la Luz continuó. Familia no es solo genética o apellido, es elección, es aparecer, es hacer el trabajo difícil de perdón y reconstrucción, y a veces las mejores familias se construyen sobre escombros de errores antiguos, cuando personas imperfectas deciden intentar de nuevo. Los 150 profesionales aplaudieron. Cada uno tenía historia parecida, talento desperdiciado, barreras sistémicas, potencial no realizado. El programa Guadalupe García les había dado lo que le dio a María: segunda oportunidad. Entonces usen esta oportunidad, María de la Luz finalizó. No por quien financió, no por gratitud, sino porque lo merecen, porque sus comunidades lo merecen, porque talento no debería desperdiciarse por accidentes de nacimiento. Salven vidas, hagan diferencia, y cuando tengan oportunidad, extiendan la mano a la próxima persona que esté donde ustedes estaban. La ovación fue ensordecedora. María de la Luz bajó del escenario, siendo abrazada por beneficiarios agradecidos, colegas emocionados, periodistas queriendo entrevistar. Ricardo se acercó por último, los ojos llorosos. Tu madre estaría tan orgullosa. Lo está. María de la Luz respondió abrazándolo.
El abrazo aún era un poco incómodo, no tenía naturalidad de décadas de práctica, pero era genuino. De algún lugar lo está. Juliana se unió al abrazo, las tres personas finalmente unidas. No familia perfecta de cuentos de hadas, sino familia real, construida sobre honestidad, esfuerzo y amor que había barrido todas las diferencias. Y María de la Luz, mirando las 150 vidas que ahora cambiaría, percibió que el crucero donde todo había comenzado no fue accidente, fue destino, oportunidad de confrontar dolor antiguo y transformarlo en propósito nuevo. A veces aún soñaba con aquella cubierta de cristal, Ricardo colapsando, el momento en que soltó la escoba y todo cambió. Y despertaba agradecida, porque aquel momento de elección, ayudar o dar la espalda, definió quién era. No hija abandonada, no víctima de injusticia, sino mujer fuerte que eligió perdón sobre amargura, construcción sobre destrucción, amor sobre odio. Y eso, más que cualquier apellido o herencia, era su verdadero legado. ¿Te gustó esta historia? Si esta narrativa de redención, perdón y familia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias emocionantes que exploran relaciones humanas, segundas oportunidades y el poder transformador del amor. Dale like si crees que nunca es tarde para reconstruir relaciones. Comenta abajo. ¿Podrías perdonar como María de la Luz lo hizo? Comparte tu opinión. Activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva cada semana. Comparte con alguien que necesita escuchar una historia sobre perdón y nuevos comienzos. Próxima historia. Nos vemos en la próxima historia emocionante. Nos vemos en la próxima. Fin.